Estás entrando a Historias Creepy, un lugar donde tus miedos se vuelven realidad. Aquí encontrarás historias de terror de todo tipo. ¿Te atreves a escucharlas? Quizá no lo hayas pensado, pero podría ser que hayas vivido engañado durante toda tu vida. Esta es la historia creepy de hoy. Lo que voy a hacer en este momento es muy difícil y traumatizante para mí, porque me lleva a recordar algo que quisiera que nunca hubiera sucedido, pero quizás hablándolo pueda superarlo. O bueno, eso me ha dicho mi psicóloga. No te diré quién soy ni en qué ciudad pasó todo esto, porque quiero que esta historia sea anónima. Bueno, comprende que esto es muy difícil para mí, pero bueno, trataré de hacerlo. Todo esto sucedió cuando tenía 14 años y fue en el transcurso de un mes aproximadamente que mi vida cambió por completo. En ese momento yo estudiaba la secundaria. Era un alumno promedio, no me metí en problemas y claro está, también me llevaba muy bien con mis padres. Yo los quería muchísimo. Era hijo único y por lo tanto tenía toda la atención de ellos. No me faltaba nada, así que podría decirse en cierta manera que llevaba una vida perfecta. Vivíamos en un fraccionamiento privado de clase media. Era un sitio que se caracterizaba por ser muy tranquilo y seguro. Pero un buen día llegó a vivir a nuestro vecindario un señor como de unos 50 años. Se mudó a la casa justo que estaba frente a la nuestra. El tipo decía llamarse Arturo. Era alto, con barba de candado y parecía que le gustaba el ejercicio, pues tenía un cuerpo muy atlético. Desde el primer instante comenzó a llevarse muy bien con todos los vecinos. Esto lo pude notar al momento que se presentó en la primera junta vecinal. No es que me gustara ir a esas juntas, pero las hacían en la terraza del área común, justo al lado de la cancha de básquet, donde yo solía practicar mis tiros. A él le gustaba charlar con todo el mundo y tenía una sonrisa muy contagiosa. Él se portaba muy amable y rápidamente se ganó la confianza de todos en el vecindario. Según decía, había quedado viudo hacía unos años y no tenía hijos. Desde el primer momento que me saludó, tuve una extraña sensación con él, ya que notaba que no me quitaba la mirada de encima, pero no le di mucha importancia en ese momento. Yo normalmente salía a ejercitarme por la tarde-noche al jardín del área común, y desde el primer momento me lo comencé a topar. Él siempre me saludaba y trataba de hacerme plática, pero yo trataba de ignorarlo. Digo, no es muy común que un chico de 14 años se haga amigo de un tipo de 50 años así como así. Durante los siguientes días, casi religiosamente, me lo topaba a diario y siempre buscaba la forma de acercarse a mí. Un día que estaba practicando mis tiros en la cancha de básquet, me dijo que si jugábamos una reta, pero por fortuna pude zafarme argumentando que ya era un poco tarde y que tenía que regresar a mi casa, si no mis padres me regañarían. Que mejor en otra ocasión. Incluso me envió una invitación de amistad a mi cuenta de Facebook. Ese interés repentino y la mirada sobre mí todo el tiempo, cada que yo salía a jugar, comenzó realmente a incomodarme. La escuela en la que yo estudiaba no estaba lejos de mi casa, así que podía ir y regresar caminando sin ningún problema. Un día, el cual regresaba de la escuela, se me acercaron un par de chicos que no vi de dónde salieron y comenzaron a molestarme. Uno de ellos me dio un golpe en la nariz y me tumbó al suelo. Comencé a sangrar mientras el otro me daba una patada por la espalda. Yo estaba muy asustado, pero en ese momento, de la nada, escuché una voz que decía: ¡Ey! ¡Dejen en paz a ese chico o se las verán conmigo!
Los muchachos en ese momento salieron corriendo del lugar. ¿Y cuál era mi sorpresa? Que era el señor Arturo, el vecino. ¿Te encuentras bien, hijo? Sí, creo que sí. Está sangrando de tu nariz. Espera. El vecino en ese momento comenzó a limpiar la sangre que había en mi rostro con un pañuelo que sacó de su bolsillo. Me ayudó a levantarme y me acompañó de regreso hasta mi casa. Durante todo el camino de regreso, yo tenía sentimientos encontrados, ya que no me sentía muy cómodo con él, pero por otro lado, él me había salvado de recibir una paliza por parte de aquellos bravucones. Fue realmente un momento muy incómodo. Al llegar a mi casa, me dijo que cualquier cosa que necesitara podía contar con él, pero de repente hizo algo muy extraño. Me dijo que él se sentía muy bien por haberme ayudado, así que sacó su teléfono celular y me dijo que quería una foto para recordar el momento, y sin darme oportunidad de decir sí o no, me tomó una fotografía. Obvio que yo me sentí más incómodo aún, pero no supe qué decir en ese momento. Al día siguiente por la noche, pude observar algo extraño en su casa. Desde la ventana de mi habitación se podía ver la casa del vecino, y observando bien pude darme cuenta de cómo él me estaba espiando desde su cuarto con unos binoculares. Esto ya se está saliendo de control, pensé en ese momento. ¿Por qué este tipo está tan obsesionado conmigo? Fue así que me decidí a la tarea de invertir los papeles y espiarlo yo a él para descubrir toda la verdad. Así que al día siguiente por la tarde lo observé que salía de su casa. En ese momento pasó otra vecina que lo saludó. Don Arturo, ¿a dónde va tan arreglado? ¡Ja, ja! ¡Qué ocurrente es usted, doña Estelita! Solo voy a comprar mi despensa al supermercado. Supermercado. Eso me daría el tiempo suficiente para entrar a su casa e investigar qué era lo que se estaba proponiendo mi vecino. Así que, en cuanto se fue, me escabullí por la parte de atrás de su jardín e ingresé a su casa. Todas las casas del vecindario tenían el mismo diseño, así que no me fue muy difícil saber cómo entrar a su casa. Una vez dentro, me dirigí a la alcoba desde donde me espiaba y, oh sorpresa, me llevé. En una de sus paredes tenía una pizarra donde había varias fotografías mías tomadas desde la distancia, cuando salía a la escuela, mientras jugaba básquet, fotos desde su ventana a la ventana de mi habitación. Incluso tenía la foto que me había sacado el día que me defendió de los bravucones pegada en esa pizarra. Esto está realmente mal. No tenía ninguna duda. Este tipo definitivamente era un pervertido, un psicópata o peor aún, un asesino serial. Pero fuera lo que fuera, estaba seguro de que yo sería su próxima víctima, cosa que me aterró muchísimo. Así que hice lo que cualquier persona cuerda hubiera hecho en ese momento. Me fui corriendo a mi casa y le conté a mis padres todo lo que había pasado. Las veces que aquel hombre me había estado acechando, cuando salía a la escuela, cuando salía a jugar. Les conté también de las fotografías en su pared y, lógicamente, mis padres se asustaron. Les dije que teníamos que dar aviso a la policía, a lo que mi padre, muy asustado, me dijo que no, que podría ser muy peligroso. Así que nos dijo a mi madre y a mí que tomáramos nuestras maletas, empacáramos nuestras pertenencias y que nos iríamos a otro lugar lo antes posible. Mi madre, muy asustada, casi llorando, comenzó a empacar lo necesario. Yo no podía dar crédito a todo eso que nos estaba pasando. Nuestras vidas estaban a punto de cambiar drásticamente de un momento a otro, pero lo que más me sorprendió fue la respuesta de mi padre, que en vez de confrontar el problema, decidió que nos fuéramos de nuestra casa, nuestro hogar, donde habíamos tenido muchísimos momentos felices como familia juntos. Y de la noche a la mañana,
lo teníamos que abandonar todo así como así, gracias a un loco maniático, no lo podía creer. En ese momento, mi miedo se comenzó a transformar en enojo. No podía dejar que ese desquiciado vecino se saliera con la suya. Y lo más probable era que si nos mudábamos de ese lugar, eso no lo detendría y quizá acecharía a algún otro niño. Yo no podía permitir eso. Así que mientras mis padres empacaban sus cosas, yo tomé el teléfono y di aviso a la policía de todo lo que sucedía. A los 15 minutos de mi llamada, llegaron 5 patrullas y se pusieron frente a la casa. Realmente la policía se había tomado en serio la llamada y acudieron muy rápido. Desde la ventana de mi habitación, pude observar que, en vez de dirigirse a la casa del vecino acosador, vinieron a la mía. Y después de escuchar algunos gritos en la planta baja de mi casa, pude ver cómo la policía sacó a mis padres de la casa esposados y los subieron detenidos a una de las patrullas. Yo estaba en shock. Bajé corriendo a decirle a la policía que yo era quien había llamado, que todo esto era un error, que ellos eran mis padres, que al que debían detener era al vecino acosador que vivía frente a mi casa. Cuando, de una de las patrullas policíacas, bajó ese señor, el vecino acosador, el que me había estado acechando todo este tiempo. Yo estaba muerto de miedo. Junto con otros oficiales, se acercó a mí y con una sonrisa en su rostro, me dijo algo que me marcó de por vida. Tranquilo, tranquilo. Ya estás a salvo. Estas personas que detuvo la policía, en realidad, no son tus padres. Ellos son una pareja de asesinos psicópatas. Verás, cuando eras muy pequeño, tu madre te paseaba en el parque. Ellos la abordaron y, sin más ni más, la asesinaron. Te raptaron y, por alguna extraña razón, te conservaron como su hijo durante todos estos años. Todo esto lo pudimos confirmar gracias a la prueba de ADN de tu sangre que estaba en el pañuelo de la vez que te defendí de los chicos que te molestaban. Yo he estado investigando todos estos años para poder dar con tu paradero. Así que, tranquilo. Permíteme presentarme. Yo soy tu verdadero padre. Si te gustó esta historia creepy, ayúdanos suscribiéndote a nuestro canal y redes sociales. Regálanos un like en cada historia para así poder hacer más virales las historias creepy en esta y en todas las plataformas donde nos encontramos. Si también lo deseas y te lo agradeceremos mucho, puedes apoyarnos con un donativo a través de PayPal en el link que aparece en la descripción. No temas, espero verte en una próxima emisión de Historias Creepy. Que tengas muy buenas noches y dulces sueños.